bienvenida nuevamente a la actividad de la Escuela de Especialidad. Vamos a iniciar la actividad de hoy. Voy a pedir por un instante nada más su concentración. Vamos a hacer una pequeña oración para agradecer la poesía y damos gracias a Dios la oportunidad que nos da nuevamente de reunirnos para compartir este conocimiento, distribuirlo entre las personas que están en este plano como el plano espiritual. Damos gracias a Dios la oportunidad que nos da de levantarnos y rogamos la asistencia en este momento de nuestros días para que se lleve a cabo esta actividad, y de una manera también agradecemos a los elementos que vamos a sumar. Pedimos la asistencia espiritual para que las personas aquellas que no tienen acceso a este pueblo ser de alguna manera bendecidas a través de las hermanos para que puedan progresar. Muchas gracias. Vamos a iniciar la actividad. El doctor Gilberto Recinos vamos a continuar con una serie de conferencias que él tenía programadas. Esta está relacionada con la mediunidad. Queremos agradecer al doctor por su presencia, por su ayuda, y tenemos a la venta libros que van desde los 15 quetzales, 15, 20 y 25 quetzales. Si ustedes reclaman un momento con Gilberto, si ustedes tienen una actividad, alguien que cumple años, pueden regalar un libro que sería un presente muy agradable para ellos. Entonces, gracias por su presencia. Iniciamos ahora con el tema y le dejo al doctor Gilberto la oportunidad de trasladarnos la información. Gracias, Marito. Como dirían en el altiplano, el tiempo es suyo. Pero bueno, vamos a platicar de algo interesante por lo que ustedes, si ustedes lo quieren ver así. La doctrina espiritista es algo que es muy poco valorada, profundamente atacada y sobre todo algo importante de quienes son sus detractores: ignorancia. Nadie tiene la madurez de informarse, leer, entender y entonces emitir un juicio a través del uso de la razón. Dentro de la doctrina espiritista hay algunos puntos muy interesantes. Dentro de ellos, la mediunidad. La mediunidad asusta, porque la gente solo piensa que es incorporación espiritual, y no es cierto. La mediunidad es un proceso o es un fenómeno que es parte de toda la humanidad. No hay uno solo de nosotros que no sea medium. Eso hace que la mediunidad sea vista, o mejor dicho, la enfoquemos. Gracias, mi querido. Un beso, disculpa por vos, cambió todo. Es mi nieto dorado. Entonces, así que se vale el romper el protocolo. Entonces les decía que esto de la mediunidad es algo que sucede en todas las personas, en todos los aspectos religiosos, en todos los lados. Algo tan simple, las que son madres: es que no sé, no estoy tranquilo, mijo, mejor no salgas. ¿Sí? Porque puede pasar algo. Esa es mediunidad, porque están teniendo una percepción o un apoyo o consejo espiritual que dice: mira, tené cuidado. Algo tan ya mucho más o más diferente, cuando nosotros vamos a algún lugar y vemos y decimos aquellas famosas intuiciones: mejor no agarro por aquí, por allá, cambio de dirección y voy, todo bien. Pero media vez usamos la razón, echamos a perder la intuición, que es parte de la mediunidad. ¿Por qué? Porque la razón combate la intuición. Entonces, si nosotros decimos: no, pero ¿por qué? Si siempre agarro aquí me va bien y voy a enfrascarnos en el lunes satánico de los taxistas, ¿va? Pero no, ahí sí que hay una cosa importante que lo dijo Benito Juárez: el respeto al derecho ajeno es la paz. Y esta gente lo que menos hizo fue eso. Entonces, imagínense eso. Luego, ¿qué más puede ser habitual o común? Aparte de lo que les comento, en las religiones. Ustedes han escuchado que hay
En las religiones dicen que es la xenoglosia, que es hablar idiomas o lenguas no propias, es por obra del Espíritu Santo. Es mediunidad. ¿Sí? Entonces hay muchas cosas que nosotros conocemos y sabemos que es mediunidad, pero que no se clasifica o no se dice, no se define de esa manera. Así que eso es importante e interesante. Así que todos somos medios. Así que esta plática no es una plática puramente espiritista, sino es una plática general para que todos comprendamos la importancia de la mediunidad y sobre todo que todos la tenemos, ¿sí? En mayor o menor grado. Obviamente vamos a platicar en un momento de la clasificación de la mediunidad. Cuando digo clasificación de mediunidad es porque es como un libro de texto. Mire, esto es así, así, y lo aprendemos. Hay muchas variantes. Y sobre todo, la maravilla de la doctrina espírita, cuando da a conocer el mundo espiritual. Es evolutivo. La doctrina espírita evoluciona. ¿Cómo evoluciona? Desde que Allan Kardec la codificó, en esa época, a finales del siglo XIX, materialización. Entonces empezó a decir, miren, los espíritus existen y aquí están. Obviamente esos espíritus que se materializaban requerían el apoyo de un medium. Después, ¿qué sucedió? Medios inconscientes. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros no hemos visto? Y yo siempre pongo el ejemplo de don Genaro como un medium inconsciente por excelencia y de primera calidad. ¿Qué más sigue en el proceso mediúnico? Estamos hablando siglo XIX, proceso de medios inconscientes siglo XX. ¿Cuáles van a ser los medios del siglo XXI? Los medios conscientes por intuición. ¿Sí? Porque la mediunidad inconsciente, por muy buena que sea, siempre va a haber animismo. ¿Qué es el animismo? Yo como ser humano soy medio, incorporo, pero sigo siendo yo. Algo de mi parte va a involucrarse. Ejemplo para ponerlo sencillo. Si yo voy a escribir a máquina y tal vez la E está cortada, yo escribo algo que me dictan, pero cuando pongo la E sale defectuoso. Eso es parte del instrumento. ¿Sí? Entonces eso hace también que sea un poquito difícil poder determinar la calidad de las comunicaciones. Aparte de ello, otro punto importante: cuando el medium es consciente y es por inspiración, el medium logra manejar, o mejor dicho, logra controlar lo que le dice. Es mucha mejor calidad de mediunidad. Cada vez hay menos mediunidad de incorporación. Mario, que es el director de la escuela, estará de acuerdo conmigo que la cantidad de mediunidad incorporativa inconsciente es muy baja comparada con la época de don Genaro. ¿Por qué? Porque estamos evolucionando y es parte del proceso. ¿Sí? Entonces se dan cuenta que esto, y es la maravilla de la doctrina espiritista, no es estática, es totalmente dinámica. Entonces lo que vamos a hablar hoy es realmente de la definición, de los detalles de cómo se clasifica la mediunidad para que la conozcamos. De hecho, la mediunidad existe desde la existencia del ser humano. Hay ejemplos claros. Sócrates les llamaba a los espíritus amigos invisibles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él comprendía que eran seres que lo ayudaban, sus amigos, y que no se miraban, y por eso obviamente les decía amigos invisibles. Bruto, ¿recuerdan ustedes la historia en el tiempo de Roma? Describía a los espíritus como perseguidores desencarnados. ¿Por qué? Por el daño que les hizo. No lo dejaban tranquilo. Nerón, alguien que la historia argumenta que quemó Roma, cosa que no viene en este momento a juntar. Veía a los espíritus de Agripina y Octavia, seres muy cercanos a él, y asesinó. Entonces obviamente no podía estar tranquilo porque estos espíritus, de alguna manera, usamos una expresión muy simple, lo perseguían. Calígula, hasta seguimos en la Roma imperial,
hablaba de los espíritus vengadores. Entonces la mediunidad siempre ha tenido un lugar y siempre ha tenido sobre todo experiencias en ese sentido. Ahora, hay manifestaciones visuales. Recordemos que el mundo espiritual es el origen, es nuestra casa, si queremos verlo así. Nosotros somos una copia muy perfecta o bizarra del mundo espiritual. Obviamente, como espíritus necesitamos la experiencia material para nuestro proceso evolutivo. Y por eso es que, ¿se recuerdan cuando hablamos de causa y efecto? Tantas razones para que aparentemente, tantas cosas que aparentemente no tenían explicación y que realmente a la luz del espiritismo sí se encuentra una explicación clara. Los espíritus pueden hacerse visibles, ¿sí? Lamentablemente Hollywood ha hecho de esta manifestación espiritual un show dramático, bizarro, desagradable, tenebroso, no sé cómo llamarlo, pero al menos nos dicen que hay seres espirituales que se ven. Hay en otros países, en otras latitudes, donde se visita el castillo X o tal convento, qué sé yo, porque son lugares embrujados. Y qué desagradable que desde ese momento, desde un momento dado, se clasifique o se les asigne el nombre de los espíritus de brujos embrujados. Aquí en Guatemala, lo platicábamos hace un momento, participé en un programa de radio donde la persona con la que participé también es de Guatespantos. Estuve a punto, pero dije, no, hay que ser cortés, hay que ser cauto, de decirle, mire, la palabra espanto asusta. ¿Por qué no Guatespíritu? Sí, es diferente, pero él quería era su show. Entonces había que respetar la decisión que había tomado. Estos espíritus se pueden hacer visibles en dos ocasiones: durante el sueño y durante la vigilia. Durante el sueño es el momento en que nuestros lazos espirituales, usemos esa expresión, están más blandos. Por eso es que cada quien está con la tendencia que desea. Si yo me duermo pensando en sexo, destrucción, vicio, qué sé yo, pues para allá voy. Y voy a tener que acomodarme a situaciones de ese tipo. Mi último pensamiento es, durante la oración, Dios, yo voy a tener una espiritualidad agradable a mi lado, porque eso es lo que yo deseo, eso es lo que yo necesito. Entonces esto puede ser durante el sueño, también en la vigilia, por supuesto. Hemos visto cuántos ejemplos no hay de seres espirituales que han sido vistos en casa. El ejemplo clásico: durante las guerras, en el momento que alguien fallece, en Europa, por ejemplo, en algún lugar, toca la puerta de la casa donde vive y se le ve. ¿Por qué? Porque ese espíritu lo que desea es estar ahí. No desea estar en un lugar de destrucción y muerte. Desea regresar a donde le da paz, armonía. Entonces, eso también se puede ver durante la vigilia. ¿Cuál es el objetivo de los espíritus al hacerse visibles? Demostrar la inmortalidad del alma. Es decir, miren, ¿cuántas veces comentemos esto? Las religiones no han hablado de la inmortalidad del alma. Clásicamente, la religión donde todos venimos es la religión católica, y ustedes han escuchado que cuando alguien fallece, bueno, para empezar dicen a la presencia del Señor, pues a ver qué Señor, vamos, qué rico, si yo hago el más malandrín del mundo y al fallecer me voy a ir a la presencia del Señor, ¿para qué voy a ser bueno? No tiene lógica. Pero también ellos dicen que esos espíritus o esas almas no se destruyen. Dejemos por un lado el concepto de que va a regresar el juicio final y todo lo que ustedes quieran, eso es algo totalmente cuestionable, pero lo interesante de este punto es que a finales del siglo XIX la Iglesia Católica tuvo la oportunidad de apoyarse en el espiritismo para demostrar la inmortalidad del alma a través de las comunicaciones espirituales, las manifestaciones fenomenológicas del espiritismo. ¿Qué fue lo que hizo en lugar de eso? Atacarse. Entonces, ¿qué fue lo que pasó?
lo que pasó como el acto de fe de Barcelona, donde destruyeron y quemaron los libros de Allan Kardec. La gente curiosa leyó los pedazos de hojas que iban quemadas y le interesó. Entonces, lejos de destruir, facilitó. Ejemplo, en el Congreso Mundial Espiritista que tuvimos acá en Guatemala, yo tuve la oportunidad de participar en varias entrevistas en vivo y a todo color, porque aparece en televisión, ¿no? Pero en una de ellas me llamó mucho la atención. No participé en la entrevista, sino le hicieron la entrevista al monseñor Venados del Barrio, que era el arzobispo de Guatemala, y qué pensaba del Congreso Espiritista. Y él dijo así de sencillo: no voy a emitir opiniones, porque lejos de que se logre evitar ese congreso, todo lo que yo digo y lo que se dice da curiosidad para que el pueblo llegue. Nosotros tuvimos una enorme cantidad de asistencia, muchos de ellos por curiosidad. Bueno, tanto que en una entrevista que estaba el jerarca de la Iglesia Católica y Evangélica, y estaba yo, le dije: miren, es que ustedes deben darle gracias al espiritismo. ¿De qué? De que aquí nos unimos. ¿Cuándo una Iglesia Católica y Evangélica van a estar unidos contra alguien? Están unidos contra nosotros. Así que logramos hacer lo que ustedes no han hecho: unirse. Entonces, eso fue algo interesante, ¿verdad? Es decir, yo tengo claro que durante todo ese tiempo que Dios me permitió tener esa responsabilidad, no era yo el que estaba al mando, si se puede decir así, o tomando la batuta de lo que se tenía que decir o hacer, sino eran mis espíritus protectores. Entonces, la prueba de la inmortalidad del alma. Ahora, la comunicación con los espíritus visibles es a través de la transmisión del pensamiento. Ustedes han escuchado de la telepatía. Aquello que suena el teléfono, pensando en vos estaba y me acabas de llamar, o pensando en X personas, suena la puerta, el timbre de la puerta, y mira, pensando en vos estaba. Eso es parte de mediunidad. Entonces se dan cuenta porque desde el principio les comenté que todos tenemos mediunidad, todos somos medios. Que lo querramos negar o alguien lo niegue, esa es otra cosa, eso es aparte, pero todos somos medios. Ahora, ¿en qué momentos son más frecuentes estas visiones? Que insisto, son parte de la mediunidad, no solo en el sueño, sino algo importante, en la enfermedad. En la enfermedad, nuestros lazos espirituales también están laxos, relajados, y podemos ver. ¿Cuántos de ustedes no han sido testigos en personas que están muy enfermas o próximas a fallecer? Y esto por alguna experiencia con alguien de la familia, que dijo: miren, es que vino mi mamá y mi papá, y ambos fallecidos, y vinieron a verme. Incluso tan interesante que dice: mire, vinieron porque me tengo que ir con ellos, pero yo les dije que por favor me esperaran porque tenía que hablar con alguien, qué sé yo. Pero el mensaje tal vez importante acá es que en esos momentos es cuando realmente nosotros tenemos la oportunidad de tener esas visiones. Pueden tocarse espíritus visibles, es decir, yo veo el espíritu materializado. ¿Puedo tocarlo, sí o no? Esa impresión al tacto, esos momentos verdaderamente tangibles para mí, ¿pueden suceder o no? ¿Qué ejemplo clásico podemos tener y conocer todos? Clásico de esta materialización que pueda ser tangible. ¿Qué piensan ustedes? Momento clásico. Ya vamos por ahí. ¿Qué más? De la Biblia, ¿qué pasa? Cuando Jesús se materializa, es decir, comentarios. No venimos a exteriorizar opiniones o conocimientos respecto a Jesús. Claro, Jesús fallece. Jesús tenía que fallecer como cualquier ser humano, ¿sí? Porque en ese momento era humano, seguía siendo humano y era un espíritu excelso, punto. Pero tenía que ser parte y respetar las reglas de la vida material. Después de eso, ¿qué pasó? Resucitación, imposible.
Aún Jesús debió haber respetado las reglas materiales. Media vez alguien fallece y en ese momento su energía vital desaparece o empieza a transformarse, todas las células empiezan a dañarse y destruirse. Es imposible que después de un tiempo X se pueda volver a presentar regeneración celular. Aparte es la catalepsia. Eso fue lo que pasó por Lázaro en el momento en que Jesús le devolvió la vida de la catalepsia. ¿Sí? Que parece estar fallecido y todo lo que ustedes quieran. Entonces, recuérdense que cuando Jesús se materializó después de haber desencarnado, alguien le dijo: quiero tocar tus heridas para ver si eres tú. Y desde entonces hay una expresión muy conocida: Santo Tomás, hasta no ver no creer, ¿va? Entonces, está bien, no hay problema, es parte de nuestra materialidad. Pero esto lo que nos significa es que sí hay impresión al tacto, momentos verdaderamente tangibles. Y él comentaba que sentía frialdad en esa materialización. ¿Por qué? Porque obviamente era el espíritu que no tenía aspectos de temperatura incorporados. Dentro de la mediunidad hay facultades para ver espíritus. Esto se conoce como videntes. Los videntes tienen que combinar el fluido del vidente, que es el medium, y el periespíritu del espíritu que vamos a ver. ¿Sí? Ahora, este es un desenvolvimiento muy natural, pero hay que considerar varias cosas. El vidente puede ser alguien que, por ejemplo, cuando él dio la plática, se comentó que Manuel estaba con él. Yo lo vi, porque vi el espíritu y el Manuel. Esa es una evidencia. ¿Qué otra evidencia hay? Sobre todo cuando hay pláticas, incluso de incorporaciones espirituales de muy alto nivel. El medio vidente dice: mire, vi algo hermoso, vi algo lindo. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual trabaja con muchas algoritmos. Es decir, nosotros tenemos que aprender a traducir lo que ellos nos quieren decir. Y ese es un inconveniente a la mediunidad, porque entonces yo puedo ponerle mi cosecha. ¿Quién me va a decir que la señora no vio lo que solo ella vio? ¿Sí? Entonces eso es uno de los inconvenientes de la mediunidad. Hago un paréntesis: yo no estoy en contra de la mediunidad, jamás. Estoy a favor de la evolución de la mediunidad. Eso es diferente. Alucinaciones. ¿Qué son estas alucinaciones que nosotros así les llamamos? Visión en sueños. ¿Qué tan frecuente es, ustedes no me dejarán mentir, que alguien diga: ah, el señor está alucinando, miren lo que dice que está viendo? Esas alucinaciones son visiones en sueños, sobre todo en el momento de la muerte. Alguien dice que son impresiones del cerebro, no hay ningún problema. Anatómicamente, fisiológicamente puede explicarse de esa forma. Por supuesto, esto es algo que nosotros como espiritistas estamos totalmente abiertos a cualquier tipo de razonamiento, no solo abiertos a él, sino que también respetuosos de lo que alguien diga. Nosotros nunca atacamos, simplemente respetamos lo que cada quien dice. Esta visión en el momento de la muerte era lo que les decía, que parece que la persona está alucinando, porque puede ser que su estado de conciencia esté alterado y diga: mire, estoy viendo a fulanito y sutanito, o no nos diga, sino que simplemente observemos que está manteniendo una conversación con alguien que no vemos. Entonces para nosotros está alucinando, sin que realmente sea así, porque sí está en ese momento con la impresión de la comunicación espiritual. Después de este punto vamos a platicar cuáles son los diferentes tipos de las manifestaciones y la naturaleza de las comunicaciones. Groseras, expresiones hirientes. El medium, yo alguna vez, cuando empecé a estudiar la doctrina espiritista, expresé que gracias a Dios yo no era medium. No era cierto. Yo soy medium y soy un medium de inspiración. De hecho, cuando yo hablo con ustedes, no soy yo,
Eso no es como que, no, en absoluto. Lo que yo hago siempre, y no sé si ustedes lo notaron, es elevar una oración a Dios. Pedirle su apoyo a Él y al mundo espiritual. Y a un espíritu en particular que tiene una alta elocuencia. Mi amiga probablemente lo ha oído hablar con Mario, argentino, con él llegamos juntos a la escuela, una persona con una elocuencia impresionante. Cuando tengo que hacer algo médico, le pido el apoyo, entre otras cosas, es a un médico brasileño famosísimo también, y así a cada quien en su momento. ¿Por qué? Porque yo tengo claro que lo necesito. ¿Sí? No puedo tener la vanidad de pensar que yo lo puedo todo. Entonces, cuando son expresiones groseras, es porque son hirientes y son espíritus inferiores. Entonces, ¿cuál es el trabajo del medio? El trabajo del medio es tener claro que no es una, ¿cómo decir? Castigo, ni mucho menos, jamás. Es una bendición. A mí no me gusta usar mucho la palabra bendición porque suena un poquito a religión y yo ya estoy muy escaldado de la religión desde hace varios siglos. Entonces, es realmente un trabajo, una tarea maravillosa que Dios y la vida me ha permitido. Entonces, depende de cómo uno lo enfoque. Pueden haber frívolas, sin ningún sentido, sin ningún objetivo. Pueden ser formales e instructivas. Aquí voy a tomar un par de minutos para comentar esto. Conozco personas que llegan a la escuela, a una institución espírita, porque quieren hablar con el hermano. El colmo fue alguien que llegó para ver quién le había hecho daño. ¿Sí? El esposo había fallecido de una cirrosis y quién era el culpable de que él siguiera bebiendo, es decir, cosas tan frívolas que no tienen ningún sentido dentro de la formalidad de la doctrina espírita. Esto lo pueden hacer en cualquier lado. Y yo siempre digo algo muy claro: si alguien cobra como mediunidad, eso es estafa, eso no es cierto. ¿Sí? Así es claro. Aunque cobre 10 centavos. La mediunidad es algo que se nos da, como decía don Genaro, se nos da de regalado y de regalado lo tenemos que dar. Eso es algo que no tiene precio. Luego, formales e instructivas. Habitualmente las manifestaciones espirituales mediúnicas deben ser instrucciones generales. Es sumamente ocasional que alguien venga y diga: mire, señora, usted hay tal cosa, necesita hacer esto. ¿Sí? Eso es algo que casi no se ve. Prácticamente lo que se necesita son instrucciones morales generales para el mejoramiento de todos. Ese es el objetivo, para que las manifestaciones o la naturaleza sean instructivas. ¿Qué otro tipo de mediunidad tenemos? La neumatografía, que es escritura directa. Dictología, que son los ruidos, golpes. Se recuerdan los que han leído esto con las hermanas Fox en Nueva York, donde realmente empezó lo que es el espiritismo tal como lo conocemos, porque antes realmente no era más que manifestaciones espirituales. Ellas empezaron a escuchar sonidos en la casa y ellas mismas, con los sonidos que escuchaban, respondían y llegaron a tener un tipo de código, digámoslo de esa manera, para poder encontrar respuestas. Eso es dictología. El que sea espontáneo no es frecuente. Comentario adicional acá: la doctrina espiritista nos indica, y es lógico que así sea con cualquier cosa de la vida, que la mediunidad debe ser un proceso de educación continuo. Y algo muy importante que nosotros pedimos en la escuela: nunca incorpore en un lugar no apropiado. ¿Qué significa? Hemos visto personas que han convulsionado, entre comillas, han convulsionado en su colegio, en su escuela, obviamente espíritus inferiores. Hemos visto a alguien que intenta incorporar en su casa. Fíjense, necesitan apoyo. Necesitan no solo el ambiente y el aspecto espiritual que apoya, sino gente que tenga conocimiento para poder orientar. Esto es como el colegio. ¿Dónde voy a estudiar? En el colegio. Y cada vez, ustedes se dan cuenta, menos tareas en la casa, porque todo lo desarrollan en el colegio.
Entonces, ¿qué sucede? Desarrollo mediúnico en una institución espírita seria y formal. No debe ser en otro lugar. Entonces, algo interesante adicional es que los medios que no comprenden esto se estancan. Se estancan porque no leen, no estudian, no aumentan su conocimiento, no se educan, y entonces obviamente va a llegar un momento en que dejan de ser confiables. Medios sensitivos o impresionables sienten la presencia espiritual. A todos nos ha pasado. ¿Cuántas veces no estamos en un lugar y de repente como que alguien nos estuviera viendo y vemos, volteamos y no hay nadie? ¿Sí? Todos. Alguien que no en el sentido que se necesita, no, alguien que no vemos, sino que la sensación de que estoy siendo que alguien me ve, o la sensación de que alguien está cerca y no hay nadie. ¿Sí? Esos no son más que medios sensitivos, que todos lo somos, que sentimos la presencia espiritual, es una vaga impresión. Luego, medios auditivos escuchan la voz de los espíritus. ¿Sí? Entonces, ellos son aquellos que escuchan lo que, por ejemplo, don Gerardo, y siempre lo pongo de ejemplo, es un medio, es tan complejo que tenía varias facultades mediúnicas. Era vidente, era auditivo, era de objetos, incorporaba, impresionante, ¿verdad? Impresionante. Creo que muchos de nosotros nunca comprendimos, nunca alcanzamos a ver la gran calidad de medios que teníamos con nosotros. Entonces, esto es lo que escuchan la voz de los espíritus. Punto importante. Va a decir, pero ¿quién la escucha y por qué yo no? Porque no es dirigido a todos. El espíritu sabe dónde estimular el cerebro de la persona a la que quiere que escuche. ¿Sí? Esto es importante. Luego, los medios también pueden ser parlantes naturales, inconscientes, sin participación de la voluntad. Pero era lo que les decía al principio, ¿se recuerdan? Medio inconsciente, yo estoy dormido y cierro los ojos y hablo. Híjole, dice uno, ¿cómo hago para saber si el medio es o no confiable? O que el espíritu sea el que me dice que es. Uno, hacer preguntas al espíritu, que sean preguntas muy bien dirigidas, de cosas que solo el espíritu pueda saber. ¿Sí? Para ver que no haya falso. En este caso yo pongo el ejemplo de una prima mía que le tengo un gran cariño, porque ella ahora es presente, porque ella falleció, pero sigue en mi corazón y ella sigue viva. Me recuerdo muy bien dos manifestaciones espirituales en la escuela, hace algunos años cuando ella recién había fallecido. Una de ellas sumamente dolorosa, ella falleció de un cáncer pulmonar con metástasis cerebrales, sumamente dolorosa, pidiendo oración por ella. ¿Y por qué sé que era ella? Porque se dirigió a mí como nadie más me decía así. Entonces yo sí, en ese momento supe que era realmente ella. Y en una segunda comunicación, posteriormente, después de un tiempo, su manifestación fue totalmente diferente. Ya estaba en una paz, tranquila, armonía, ya era diferente. Entonces ahí es donde uno sabe que la comunicación, y sobre todo el espíritu que está comunicando, es quien dice que es él. Aquí tal vez un comentario adicional. En algunas instituciones espíritas, no le puedo decir escuela, pero digámoslo así, se menciona que Jesús incorpora y que los mensajes los da Jesús. Yo no sé si Jesús Andrade, Jesús Pérez, no sé, pero Jesús de Nazaret no lo creo, ni un personaje. ¿Por qué? Jesús, para incorporarse a un cuerpo, para reencarnar, necesitó siglos de preparación, tanto material, para que tuviera el cuerpo que él requería, como espiritual, y para entrar a ese proceso en la tierra. Entonces, para mí no es lógico, por eso que la doctrina espiritista es muy lógica, para mí no es lógico que él llegue a un medio, incorpore y dé un mensaje X y diga que Jesús sea Dios. ¿Cómo lo pongo? Un ejemplo, si ustedes quieren más objetivo, más. ¿Qué pasaría si un foco que tiene 110 lo enchufa con un aparato eléctrico a 220?
se funde. Entonces la energía de Jesús es tan grande que no es posible incorporar así nomás y ya estuvo, ya me fui, pues. Él necesita una preparación impresionante para esto. Entonces, esta es la opinión de lo que yo creo. Los medios videntes, siguiendo con esto, los medios naturales inconscientes, aparentemente no participa la voluntad. Pero es lo que les digo allá en inicio. Todos los medios, por mejor que sea el medio en el mundo, tiene animismo. Media vez sea inconsciente. Y puede llegar a abusar de esa situación de mediunidad. ¿Por qué? Porque tal vez a mí me cae mal lo que hizo mi hijo, pero como papá no le puedo decir, no quiero decirle, vengo y incorporo un espíritu y aprovecho para darle lengua, ¿no? Puede suceder. Entonces eso no debe ser. Luego, por eso es que les digo que todo esto va evolucionando. Cada vez tenemos que ser medios mejores. Ahorita no entrar a la universidad ni cosas por el estilo, pero estamos en una etapa diferente. Medios videntes, estado normal, conserva el recuerdo. Si yo sí me acuerdo de que tal y tal cosa vi, lo platico, lo expongo después de una sesión mediúnica para que todo sea. Sonambulismo. Sonambulismo es aquel que durante el sueño puede realizar este tipo de visiones, incluso no solo visiones, sino conversaciones. Hay que distinguir las apariciones accidentales y espontáneas de evidencia. Si esto puede suceder, y nuevamente la doctrina espiritista nos enseña que no es tan fácil como creemos inicialmente, sino es un proceso difícil de poder llevar a cabo si uno lo desea hacer semi-formal. Medios sonámbulos ven y describen espíritus, que era lo que le estaba diciendo, conversan con ellos y transmiten los pensamientos de ellos. Esa es otra clasificación u otro grupo de medios. Medios curanderos. Les hablé de un médico brasileño, Máximo Neumayer. Tengo la impresión, no puedo saberlo con certeza, aunque tengo mis fuertes sospechas, digamos, que fuera policíaco, pero por ahí va. En los años 30, mi padre nació en 1927. Después de un par de años de infección, él tuvo una enfermedad muy seria, e incluso me cuenta que obviamente no era una situación económica complicada ni cosa por el estilo, pero que sí mucho de lo que tenían como recursos lo invirtieron en médicos en esa época, sin ningún tipo de mejoría. Mis abuelos, imagínense cómo viene el historial mío, mis abuelos asistían a una escuela espírita, abuelos de mi padre, y en esa época, según un libro que dice Maravillas de la doctrina espírita, que es realmente la biografía de Máximo Neumayer, menciona que vino a Guatemala en esa época. Y mi padre me contaba que había sido evaluado por un medium que lo había curado. Y dentro de esa biografía menciona que Máximo Neumayer llegó a Quetzaltenango. Entonces dice uno, puede ser. Entonces de repente mi padre tenía que vivir, si no, ¿cómo le hago yo? Entonces eso es algo que uno nunca sabe. Los medios curanderos existen, pero hay algo muy importante: el respeto a la mediunidad, el respeto a la espiritualidad y el respeto hacia el aspecto material. O no, que nada, vuelvo a referirme a él como siempre. Era alguien que cuando había una reunión mediúnica, los martes que era de apoyo espiritual, venía alguien y porque le dolía, tal vez hoy no es otro día, pero los martes lo hacíamos nosotros, él con la persona que estaba decía: mira, tu problema es incorporado. Máximo Neumayer le decía: tu problema no es espiritual, es material. Por favor, organiza con los médicos para que te vean en el hospital. ¿Qué significa eso del respeto?
punto. Eso no es charlatanería. Charlatanes son aquellos que le dicen, mire, esto lo voy a curar a su duda, qué sé yo, lo que sea. ¿Sí? Pero eso es muy importante, tener claro que hay enfermedades espirituales y enfermedades materiales. Incluso en Brasil, eso no me dejarán mentir los que conocemos allá, hay hospitales, hay centros espíritas especializados en este tipo de problemas. Y ven a cada paciente y le dicen, usted tiene que seguir con su dolencia porque lo necesita. No lo olviden. ¿Qué significa? Muchas veces nosotros creemos que el mundo espiritual es algo mágico, milagroso, que nos va a sacar de problemas. No es cierto. Nosotros tenemos necesidades y aprendizajes que realizar, y el mundo espiritual es respetuoso de eso. Entonces los medios curanderos sí tienen potencia magnética, obviamente. Los no creyentes en la doctrina espiritista dicen que son milagros. Ahora, nosotros, ¿por qué no creemos en los milagros? Los milagros lo vemos como un proceso de la naturaleza que probablemente o seguramente no tenemos exactamente por cómo sucede ni por qué sucede, pero que algún día sí lo vamos a aprender. Todo lo magnetismo que usó Jesús durante su existencia va a tener una explicación lógica y racional. Pero el milagro es algo que está fuera de nuestro control y que le damos un tinte divino, imposible de alcanzarlo nosotros. Entonces nosotros no lo vemos como milagro, lo vemos como una situación de la naturaleza que, de acuerdo a nuestra evolución espiritual, va a llegar el momento en que lo vamos a comprender. Esa es la forma como nosotros lo vemos. Acción magnética, estábamos comentando, influencia espiritual. Medios inspirados, proféticos. Aquí hay algo interesante. Ustedes han leído en la Biblia que, por ejemplo, sobre todo en el Antiguo Testamento, menciona un profeta X y dicen, es que es palabra de Dios. Totalmente de acuerdo. Pero no significa que Dios haya venido acá y Él me haya dado la clase. ¿Sí? Ejemplo, en una universidad. El rector de la universidad es Dios. Pero Él no le dará clases a todos. Él tiene diferentes facultades. Cada facultad tiene una persona que dirige esa facultad. Jesús en nuestro mundo, por ejemplo. Y cada decano de esa facultad tiene el grupo de docentes que ya van a dar clases directamente a los estudiantes. Pero el programa está autorizado desde la rectoría hasta que lo da el docente. Entonces podemos decir, es palabra del rector, tiene razón, porque son instrucciones del rector, aunque yo las dé. Entonces por eso dicen ahí, palabra de Dios, por supuesto, porque yo como profeta voy a dar las instrucciones que los enviados de Dios me han dado. Entonces eso no está equivocado. Lo que pasa es que lo tomamos tan literal que pensamos que realmente Dios vino y nos dijo todas las cosas tal cual. Entonces, medios inspirados que son proféticos es espontaneidad, algo interesante. A mí me gusta mucho averiguar y platicar, y tengo pacientes, por ejemplo, que son católicos, protestantes, qué sé yo. Ustedes han escuchado del profetas en la religión evangélica. ¿Quiénes son los profetas en la religión evangélica? No. ¿Quién llega a ser profeta en la religión evangélica? Por supuesto, pero ¿qué requisito tiene para ascender? Conocemos esa expresión, de pastor a profeta. Los mensajes. Algo muy interesante, porque yo lo pregunté y me dicen, mire, lo que sucede es que él tiene conocimientos que le ha revelado Dios sobre algo particular que nadie más lo ha tenido. Son medios que hacen lo que nosotros estamos platicando, pero que ellos lo ven obviamente de una manera diferente y lo exponen de una manera diferente, sumamente, ¿cómo les diría yo? Místico, si quieren, pero es mediunidad. Entonces se dan cuenta cómo es posible explicar muchas cosas que suceden como que fuera mediunidad. Luego, distinguir
pensamiento propio del sugerido. Ese es el problema serio de la mediunidad de incorporación. ¿Cómo sé yo que lo que me dicen es tanto de la cosecha del medio lleva? Eso es lo que hace tan difícil esta mediunidad, y entonces por eso es que la evolución de la mediunidad va hacia inspiración cada vez. Y aquí viene, ¿quiénes son medios? Artistas, literatos, músicos. ¿Cómo es posible? Mozart, ¿a qué edad empezó a escribir música? 4 años. 4 o 5 años. ¿Eso qué es mediunidad? Es un espíritu que ya había tenido conocimientos previos en ese aspecto y que ahora viene y lo desarrolla. Son medios, artistas, literatos, que nosotros los vemos medio raros, como que dicen, ¿y estos cuates de dónde? ¿Verdad? Como que no son los que encuadran en nuestra impresión de lo que es para nosotros la vida normal, pero son parte de algo importante, son medios, y por eso que las obras son tan bellas, y por eso que están tan felices en ese mundo, ¿no? Medios de presentimiento, era lo que yo les decía al principio, las mamás. ¿Por qué se desarrolla el sexto sentido más en la mujer que en el hombre? 2 razones. La maternidad. Uno es que la mujer tiene el hemisferio derecho más desarrollado, y ese es el hemisferio de la sensibilidad. Y 2, que a los hombres nos reprimen. Entonces, mucho de lo que nosotros como hombres vemos como sensibilidad, como que dicen, vos no puedes hacer eso, ni sentir eso, ni pensar eso. Entonces también esa es parte de lo que sucede. Y la variedad de medios inspirados. Medios motores son aquellos que movilizan algo material, ¿sí? Cuerpos inertes, trasladan y suspenden cuerpos inertes, y pueden llegar incluso a tocar instrumentos sin contacto. ¿Sí? ¿Esto qué requiere? Uno, medio, obviamente. ¿Sí? Esa energía espiritual que, si ustedes se dan cuenta y vemos en la gama de mediunidad que tenemos, significa que nuestro potencial energético es también sumamente amplio. ¿Sí? Nosotros estamos en pañales de lo que es nuestra evolución y conocimiento espiritual. Estamos apenas en las primeras clases. Medios de apariciones. Esto es lo que les decía a finales del siglo XIX. Medios era necesario para materializaciones, que son apariciones fluídicas o tangibles de espíritus. Hay medios nocturnos, son aquellos que tienen efectos físicos exclusivamente en la oscuridad. Medios políglotas, hablan o escriben en lenguas extrañas, que era lo que les decía, que en la religión católica lo ven como el Espíritu Santo descendió y permitió que ellos hablaran en lenguas extrañas. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, la religión es en general la conducta del ser humano, nuestra inmadurez o nuestra, no sé, falta de conocimientos, nos sigue sectarizando, en lugar de decir, bueno, miren, imagínense qué pasaría, y por eso es que la religión católica no lo puede hacer, si no significaría su destrucción. Sí, ¿qué significaría que dijera la religión católica de forma oficial que la xenoglosia, que es hablar en lenguas extrañas, es mediunidad? Cuando mediunidad es algo proscrito para ellos. Entonces eso no lo pueden hacer. Le dan la explicación a través del Espíritu Santo. Medios y letrados. Medios que hacen psicografía, y no solo psicografía, sino incorporaciones, sin saber ni leer ni escribir. Yo no lo viví, pero me cuentan, y este es un comentario que hizo don Gerardo, que en el altiplano guatemalteco había un medio tan bueno, no sabía ni leer ni escribir, obviamente su aspecto educativo cultural era muy pobre, que a través de él había incorporación y mensajes de Dios de Dios. Imagínense. Entonces ahí es donde uno dice, obviamente si es diferente. Ahorita que pase el señor mesero le voy a pedir más cafecito.
Entonces, sin saber, ahí está mi tacita, solo café. Medios también pueden hacer flexibles, que tengan diferentes tipos de facultades mediúnicas, que era lo que les decía con los enanos, ¿no? Entonces, eso es algo que sucede. Casi todos los espíritus se manifiestan, pero depende de lo que yo permita. Aquí viene otro punto importante. Yo como medium soy el que mando y ordeno. Yo le digo al espíritu, mira, disculpa, pero ahorita estoy en la escuela, ahorita estoy en mi trabajo, ahorita no es el momento de incorporar. Cuando yo estoy sintiendo la presencia espiritual. En el momento que yo estoy en la escuela, en una práctica mediúnica, en ese momento, sin que yo se lo diga, el espíritu sabe que puede incorporar. Porque ellos lo necesitan, por supuesto. Lo necesito yo también, pero cada cosa en su lugar. ¿Bueno? Entonces nosotros tenemos que tener ese punto claro. Mediums exclusivos. Ojo con esto. Hay mediums que solo transmiten mensajes de un solo espíritu. Tengan sus serias dudas. ¿Por qué? Porque puede ser que ese medium tenga algún problema de obsesión, que esté incorporando un solo espíritu. La calidad del medium se mide también en base no solo a los niveles espirituales que incorporan, sino sobre todo a la variedad de espíritus que incorporan. Algo muy importante, ¿por qué hacerlo en medios controlados? En la escuela, por ejemplo. Nosotros vemos 3, 4, 5 personas en la reunión mediúnica o la escuela mediúnica, pero el mundo espiritual que no vemos. Y ellos son los que mantienen el orden. Y ellos son los que permiten alguna incorporación. Cuando don Genaro estaba e incorporaba algún espíritu sufridor, yo no me preocupaba mucho. Ay, Dios se va a golpear y todo. Ni siquiera. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual superior lo tenía controlado. Entonces no iba a suceder nada de eso, como nunca sucedió. Medios poéticos, aquellos que en un momento determinado, no solo porque estén enamorados, ¿no? Aunque eso también es mediunidad, empiezan con algunos aspectos muy bonitos de poesía y cosas por el estilo. Medios científicos. Nosotros decimos que nadie descubre nada, nadie inventa nada. Los inventos no existen. Los inventos que han sido hechos previamente. Lo que hacemos es redescubrirlos. Así de sencillo. Entonces, ¿qué significa eso? Que nuestro ego no debe existir. Porque yo no lo inventé. Eso ya estaba hecho. Simplemente con ayuda de Dios y el mundo espiritual logré volver a organizarlo o redescubrirlo. Medios filosóficos y morales. Esto es lo que habitualmente necesitamos en la Tierra. Recuérdense algo importante y lo seguimos diciendo con mucha insistencia, tanto Elvin como yo. La doctrina espírita no es religión. Tiene un aspecto científico, filosófico y moral. ¿Sí? ¿Alguna tendencia religiosa hay? Sí, pero no es religión. ¿Cuándo es la tendencia religiosa? Cuando yo llego y donde yo esté, en el momento que yo sienta esa necesidad, me religo a Dios. Yo estoy haciendo religión en ese momento, pero es una religión individual. Cuando hicimos oración con Mario al principio de la plática, eso es religarnos con Dios, es religión en ese momento. ¿Sí? Pero, ¿por qué insistimos tanto en que el aspecto religioso no debe existir? Como tal, no es la religión espiritual. Porque nosotros venimos de tendencias religiosas muy fuertes. Y si nosotros seguimos con eso, nunca vamos a comprender la verdadera magnitud de la doctrina espírita. Es el desarrollo intelecto moral de cada uno de nosotros. Medios poseídos, era lo que les comentaba. El medio llega a tener tal grado de ego que cree que él lo puede todo y que él lo hace todo. No tiene necesidad de leer ni de estudiar, olvida los consejos o no acepta los consejos de los protectores y llega un momento en que es poseído por espíritus inoportunos y mentirosos. Entonces eso también tiene que tenerse mucho cuidado en la mediunidad.
Medios fascinados, aquellos que son embaucados por espíritus embusteros. ¿Cuántas veces no hemos tenido alguna comunicación de medios, y esto lo tuvimos condenado, que habían sido medios que cobraban y que se arrepentían ya en el mundo espiritual, pero que comprendían que tenían que reparar el daño que habían hecho? Por eso es que la mediunidad es una gran responsabilidad, que tenemos que hacerlo como Dios lo manda, ¿sí? Para todos y sin esperar ninguna recompensa. Medios subyugados que llegan al extremo de dominación moral y material. Este es el extremo de una dominación espiritual que puede suceder. Comentario adicional: el hecho que alguien sea medium no lo exime de poder llegar a tener estos problemas que cualquiera de nosotros puede tener. La facultad mediúnica indica estado patológico, anómalo alguna vez, pero no patológico. Son dos cosas diferentes. La mediunidad es un estado alterado de conciencia. Se han hecho estudios donde se han tomado electroencefalogramas a medios durante trances mediúnicos y se ha visto que sí efectivamente hay anomalías en el electroencefalograma. Eso significa un estado alterado de conciencia, pero no es enfermedad, no es patológico, es un momento diferente, mental, si queremos usar esa expresión, o cerebral, donde nuestra personalidad se modifica. Eso es la mediunidad, pero no es enfermedad, no es patológico. ¿Puede ocasionar fatiga? Obviamente. De hecho, a los medios se sugiere, cuando hay comunicaciones mediúnicas, que el medio sabe que ese día va a llegar a tener una comunicación mediúnica, que ese día tenga una alimentación muy sobria, muy sobria. ¿Por qué? Precisamente porque va a haber desgaste espiritual, va a haber cansancio. Es decir, ustedes han escuchado al chico Javier, pasaban horas y horas y horas en mediunidad, pero es que esas son las excepciones, ¿sí? Actividad mediúnica prolongada, por supuesto que da problemas incluso físicos. Otra pregunta clásica es: ¿la mediunidad produce locura? No. Si no, imagínense, todos estaríamos locos. Todos somos medios. Entonces, no hay predisposición a la locura, en absoluto. Lo vital para evitar cualquier tipo de complicación es el uso moral de la mediunidad. Eso es la clave. Si ustedes se dan cuenta en este momento que estamos haciendo, educándonos respecto a lo que es la mediunidad, cómo debemos usarla, en comprenderla, entenderla, para poder hacer un buen uso de ella. Dentro de la mediunidad también hay problemas serios. La obsesión simple es: el espíritu malhechor engaña al medium. Y el medium está convencido de que lo que el espíritu dice es cierto. Por eso es que uno que está cerca del medium tiene la obligación de tener la certeza si ese espíritu es o no es real lo que dice. ¿Sí? Y se permite, esto del tiempo de Allan Kardec, cuestionar, hacer preguntas muy claras al medio, al espíritu, para confirmar que es quien dice. ¿Sí? Cuando fue el Congreso Mundial aquí Internacional de Espiritismo, imagínense cómo estuvo de alegre, por decirlo de esa manera, cómo estuvo de alegre, que cuando ya se terminó y todo se relajó, me enteré de quién había sido mi espíritu protector. Entonces dijeron: ajá, entonces sí estaba haciendo la cosa, ¿verdad? Luego, la fascinación, acción directa sobre el pensamiento del medio, paraliza su juicio. ¿Sí? Esto es algo que, insisto, uno debe considerar. Subyugación es lo más profundo que puede haber. Paraliza la voluntad y le hace obrar a pesar suyo, moral o corporal. El medium ya no puede, ya no tiene ningún tipo de voluntad sobre sí mismo. Entonces, eso es algo muy importante que uno debe tener en cuenta. ¿Se dan cuenta toda la importancia de la mediunidad?
se dan cuenta que algo que uno dice todos los días hay médico. Todo lo que alguien dice, qué sé yo, y ve la mediunidad casi como algo tan sencillo como un día de trabajo, no sé. Se dan cuenta por qué no es así. ¿Por qué debe tomarse la mediunidad con tanta seriedad y formalidad? Como dirían en el pueblo y es tan conocido, no meterse con esas reservadas. Tiene que saberse cómo estudiarla, cómo analizarla, cómo aceptar ayuda para poder desarrollarla. Comprender cuáles son las reglas de esa mediunidad para poder hacerla de forma adecuada. ¿Sí? Todo eso es muy importante. Y entonces al final, ¿qué va a suceder? Que la paz de Jesús nos va a acompañar. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo correcto de la forma correcta. Bueno, así que no sé si tenemos alguna pregunta, algún comentario, estoy a la orden.